Es decir, se forma un efecto mucho más potente que la antipirámide inferior. Esto lo sabemos muy bien, lo sabemos manejar tan bien como el interior. Aquí adentro, si la pirámide es totalmente paramagnética, podemos estar todo el tiempo que queramos. Mientras más tiempo, mejor. Aquí no podemos estar todo el tiempo. En la antipirámide hay un detenimiento de la floculación coloidal a nivel celular, es decir, el citoplasma empieza a perder capacidad de floculación coloidal. Los ciclos son de 50 minutos. Entonces, el máximo tiempo que podemos estar en antipirámide son 50 minutos. Las partes celulares, es decir, si nos metemos con todo el cuerpo no podemos estar 50 minutos porque tenemos glándulas, tenemos neuronas, tenemos muchos mecanismos más sensibles que no podemos pasar de 5 o 10 minutos. De modo que si hacemos una antipirámide grande donde nos metemos con todo el cuerpo, lo recomendable es que no paséis de 10 minutos. Y hay que dejar, esto es, vayan anotándolo si quiere o aquí, sagrado, que antipirámide siempre, después de una sesión, después de una terapia o después de permanecer el tiempo correcto, que siempre es poquito, 2 horas de intervalo, porque tarda 2 horas, bueno, en realidad 1 hora 50 y poco, en recuperarse el ciclo de floculación coloidal a nivel celular. Cuando digo floculación coloidal, quiero decir lo siguiente. La célula es un mecanismo cuyas partes están flotando en un líquido llamado citoplasma. Ese citoplasma va cambiando de sólido a gelatinoso, es decir, hay una especie de latido cíclico. Se hace más líquido, se hace más gelatinoso, más sólido, más gelatinoso. Floculación quiere decir precipitación. Coloidal quiere decir aquellas partículas que son más grandes que una molécula, pero que no son visibles. Por ejemplo, la leche es un coloide. ¿Qué es la leche? El mejor coloide que conocemos. Está compuesto de agua con una gran cantidad de partículas en suspensión que, si la dejamos flocular, ¿cuál es el producto de la floculación? El queso, o el requesón. Y nos queda un suelo, que todavía sigue siendo coloidal, porque tiene elementos, por ejemplo, en medio amarillento, porque tiene partículas en suspensión que son más tenues, más finas, y no han precipitado. Cuando digo floculación coloidal, quiero decir precipitación de esas partículas en un líquido. Esto es floculación. Floculación coloidal. A nivel celular, eso determina una especie de latido de la célula. Eso es un mecanismo ya, tendríamos que tener imágenes específicas para eso. Pero eso se puede empezar a alterar si no dejamos esas 2 horas entre una sesión y otra de antipirámide. Podemos corregir cosas extraordinarias. Por ejemplo, con una pirámide como esta, la voy a un poquito más alta para que la veáis. Este modelo le llamamos Ilia. Esta pirámide pesa 10 kilos y tiene 80 centímetros de lado. Con esta pirámide, y hasta con una un poquito más pequeña, pero cerrada, ya será más pequeña, ya cerrada, con una que hay abajo, si tengo una persona con una esguince, se le va a tener que poner el pie así. Cuando te haces una esguince, entonces tienes que tomar antibiótico, inflamatorio, y 14 a 21 días con escayola, ¿no? Pues si yo tengo esta pirámide, tengo una un poco más pequeña, pero cerrada, bien potente, voy a estar 2 días aplicándome antipirámide, es decir, con el pie aquí, y voy a estar con el pie 50 minutos, lo voy a retirar 2 horas, 50 minutos, 2 horas fuera, 50 minutos, 2 horas fuera, y así. Al segundo día me voy a notar demasiado bien. Recomendamos que sigan haciendo las 8 o 10 terapias que van a corresponder por ese horario. Y al tercer día se van a ir a trabajar, a correr, a subir montaña o lo que quieran. Y van a haber jodido el estómago con antibióticos, con antiinflamatorios, con corticoides, con patatín y patatán. Ni van a tener que estar aguantándose la picazón de la escayola. En 2 días. Los que dormimos en pirámide muchas veces nos podemos enguinzar. De hecho, yo me hice un esguince en Egipto después de 17 días de no estar en la pirámide.
porque habíamos ido a Granada, después a Madrid, de ahí a Egipto, ya el día anterior a viajar, de vuelta, me quinto, saltando entre los ojos allí en Giza. Y digo, bueno, se me va a poner la pata así. Pues no. Al principio me molestó un poquito, porque duele, sobre todo que yo me tuve que meter el hueso. O sea, dije, a ver si me llevo hasta donde están los taxis. Y sí, me fui a los taxis, estaban a 500 metros. Del otro lado de donde está la esfinge, ¿no? Bueno, cojo el taxi y llego a ver, puedo caminar. Bueno, llegué a mi casa al día siguiente, pero el día siguiente a la noche, porque además llegamos a Madrid, de Madrid a Alicante, no hay ningún problema. O sea, no llegó a inflamarse como para que no me pudiera la zapatilla. Sí, una pequeña. Cuando yo mismo me tuve que meter el hueso. Yo he estado pinchado antes en el servicio militar y un par de veces más. Y he pasado un vergüenza de sentirte que no vales nada, que no puedes correr, no puedes patear una pelota, no puedes andar en bicicleta, no puedes hacer una expedición, te arruina la vida, no te puedes subir a una instancia. Con un pedazo de escayola de 4 kilos. Bueno, y eso se arregla en 2 días sin aplicar nada. Y además sin quedarte quieto. Porque, con cuidado, pero tienes que mover porque el cuerpo está hecho para hacer. Porque te haces la aplicación y el resto, las 2 horas vas, bien, eso es una cosa. Lógicamente, no te va a parar a correr. Estás poco. Tienes que cuidar. Pero no te tienes que quedar quieto. Tienes que mover. Haces ejercicio, la pierna, la subes, la bajas. La tienes que mover. Vamos con la última. Gabriel, disculpa, ¿hablas de materiales no ferromagnéticos? Sí, lo vamos a ver luego. Hay más imágenes y vamos a ir específicamente a eso. Y vamos a ir más rapidito ahora. Dame unos 5 segundos por imagen. La primera casa piramidal perfectamente bien construida. En base a los planos de este señor construimos 2, por supuesto con muchas modificaciones, construimos 2 en Brasil que siguen siendo extraordinarios. Bueno, esta casa tiene 17 metros de lado. Sí, tiene 3 plantas y... ¿Qué material? Esta es cemento sintético y varillas, o sea, en lugar de hierro, duraluminio y no lo más, madera y no sé qué, y plástico creo. La que hicimos en Brasil la hicimos con duraluminio y fibra de carbono. O sea, la estructura es aluminio, duraluminio, es decir, aluminio con titanio, muy paramagnético, totalmente paramagnético. Recuerden los 3 metales paramagnéticos: aluminio, titanio y platino. Ya verán ustedes cuál es el más económico. Bueno, vamos pasando cada 3 segundos, 4 segundos una imagen. Rusas, alemanas, en fin. Vean que son, esto es en Finlandia, son viveros. Hay una empresa que se dedica a hacer pirámides exclusivamente para los viveros y todo eso. Esto es Cuba, sí, todo de aluminio. Esto es Cuba, ya ven que están pobrecitas. El aluminio es de muy mala calidad. Aquí nos quedamos un momentito. El aluminio que tienen en Cuba tiene hasta el 14% de hierro, por eso no pueden hacer piramicamas. Y las terapias que hacen son muy efectivas, pero tienen muchísimo cuidado con los tiempos. Porque si tenemos que respetar los tiempos con estas, que son de aluminio de alta pureza, ya se pueden imaginar lo que es con esto. Como se excedan, pueden hacer daño. ¿Qué daño? Daño celular. Bueno, nosotros las hacemos perfectas en cuanto que el aluminio que utilizamos es aluminio estratégico prácticamente, porque es el aluminio más puro que existe. Y no las podemos hacer más baratas, pero bueno, no me preocupa. David, una pregunta, por favor. Si esto es un primer, un segundo piso o tercer piso, ¿la pirámide no se hace igualmente en el piso de abajo? No, porque normalmente los hierros, no hace falta ni siquiera una tomatierra, sino un par de varillas de hierro que pasen por debajo, la disuelven. Encima, que las alturas, por el tamaño que tiene normalmente una piramicama, la antipirámide inferior va a quedar a una altura mayor que puede estar normalmente una persona sentada. Y ya la segunda pirámide virtual es prácticamente inexistente, o sea, es apenas un reflejo energético. Entonces ya no hay problema. Y para arriba tampoco, porque si tú tienes a esta altura, vamos a ver, tiene la pirámide. La antipirámide llega apenas hasta el techo y un poco más ya
Recuerde que tiene 1,33 m, nada más una piramicama, la parte estructural. Entonces, esta forma de la antipirámide hacia arriba, si hubiera una contaminación eléctrica por la lámpara que hay ahí, eso lo tenéis en cuenta porque sería un elemento... Sí, hemos hecho un montón de pruebas y no pasa nada. Magnético, pero sí es un... Sí, pero cuidado, que aquí no, la pirámide está funcionando como pirámide, no como elemento, no como el orgonite. Estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? La antipirámide no ha llegado, por ejemplo, a romper una lámpara o a mostrar una interferencia con los elementos eléctricos. Hemos hecho un testeo con el amigo Jaume hacia ahí. Bueno, en su casa hicimos, él tenía la oficina, es decir, 3 pisos, la oficina, un piso desocupado y otro piso encima. Entonces pusimos pirámides en ambos y vimos, a ver, aquí, allá, y ahí nos sacamos definitivamente esa duda que nosotros teníamos del problema de la antipirámide superior, que podía ser afectar arriba o abajo, la pirámide inferior. Y ahí pudimos medir lo que pasa. Además, el tema este lo hemos testeado con otros geobiólogos. No te conocía a ti antes, lamentablemente, pero bueno, vamos a trabajar seguramente en interacción y podrás observarlo tú misma. Pero hemos tenido otros geobiólogos que hemos hecho, me han hecho el testeo en pirámides en mi casa, en otros sitios. A veces he ido a un sitio y ya había ido el geobiólogo, había marcado, y yo, bueno, pues a mí me servía también el hecho de saber que yo le hago un testeo y coincide exactamente con el que había ido antes. Y luego, desmontando la pirámide, va el geobiólogo y dice, sí, pues esto está muy bien, pues bien. Bueno, y se acabó. O sea, no hay problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un elemento paramagnético. Si habláramos de una pirámide de hierro, o de cobre, o de cualquier otro metal diamagnético o ferromagnético, ya estaríamos en una serie de problemas. En este caso, por ejemplo, tendríamos que tener mucho cuidado porque el sótano, pero no es para estar. Ahora, si ponemos una lavadora aquí, tenemos aquí la lavandería, ya no coge la antipirámide. Entonces, ahí alrededor podríamos estar sin ningún problema, pero, por ejemplo, aquí en esta zona central, donde coge la antipirámide, pues ya está muy poquito el tiempo. No sería habitable. ¿La antipirámide con la pirámide estaría tomando algo parecido a un octaedro? Porque el ángulo... Claro. Fíjate cuál es la forma de la molécula, o sea, de carbono, de un cristal de carbono, o sea, de un diamante perfecto. Continuamos, porque vamos a empezar ahora la parte que vamos a tratar de ir bien rápido. Bueno, eso es un chiste, ¿eh? Eso es un chiste, porque en realidad yo soy de lo que cuenta con los dedos, pero alguien me hizo esa foto y me la mandó. Bueno, el primer equipo fue integrado por esta gente, los doctores Roberto Balmaceda y Herminio Valdés, que fueron los dos físicos venezolanos, Herminio Sánchez Gómez, colombiano, la señora Elsa Romero, que era el ama de casa, o sea, la persona que nos hacía la limpieza y la comida y hacía que los físicos pudieran trabajar. Y el brigadier mayor general Antonio Barbosa, que era el jefe de la Fuerza Aérea de Brasil, que nos consiguió mucha información, hasta material nuclear en algún momento para hacer algunos experimentos. Luego fundamos en el 2001 el Club Osiris con Marcos, Jaume Salas, que estaba por aquí, anda por ahí. Y estos en Argentina. En fin, vamos pasando porque ahora ya son un montón. Pero Ulises Sosa Salinas, es el médico cubano al que le debemos los grandes avances que se hicieron en Cuba. Fue el hombre que más insistió, el que más trabajó, se arriesgó al descrédito, se arriesgó a la burla, se arriesgó a todo lo que se puede arriesgar una persona que saca algo que es demasiado novedoso, que los demás no tienen ni remota idea, y finalmente, bueno, pues gracias a él se empezó a interesar todo el mundo. Bueno, el problema que hablábamos antes, porque la piramidología todavía tiene grandes enemigos. Los enemigos son los intereses multinacionales, son económicos, académicos, religiosos y políticos. Cada vez que descubrimos algo en relación a las pirámides, tiemblan
los arqueólogos, los egiptólogos y los antropólogos oficiales. Porque todas sus mentiras, si no errores, se les pueden caer como toda una estantería, la estantería de lo tonto, de lo ilógico, de lo absurdo, se les puede caer. También peligran entonces toda clase de intereses. Pero tenemos un público que cada vez está haciendo más grande: los botánicos, los veterinarios, los físicos, los químicos, biólogos, médicos, arqueólogos, periodistas, editores, justamente arqueólogos. Hay muchos arqueólogos jóvenes, porque la mayor parte de los arqueólogos no van a estudiar arqueología para ganar dinero. Es una vocación muy fuerte y muy bonita, es una pasión. Pero los que equilibran esa pasión con sentido común empiezan a darse cuenta ya de que hay demasiado engaño, demasiada mentira y demasiado absurdo. Y ya hay muchos arqueólogos jóvenes que están haciendo un poquito de revolución. Lo que yo les recomiendo a los estudiantes de arqueología es que digan a sus profesores lo que sus profesores quieren enseñar. Que no discutan con ellos. Yo cometí un error en ese sentido y me fue muy mal. No, hay que esperar, tener el título primero y después. Cuando tienes, ellos te han dado la autoridad del título, ya no te importa que te lo quiten, pero primero te lo han dado, entonces sacas a la luz las cosas. Tuve muchos problemas en antropología por eso. Entonces, traten de los alumnos, los arqueólogos, traten, mientras son estudiantes, de evitar ese enfrentamiento. Díganle, repitan las mentiras que saben ustedes que son mentiras, pero luego cuando tengan el título podrán decir la verdad. Esto que estamos viendo con el Google Earth, si ponen Xi'an, como lo veremos luego, los puntos rojos son pirámides en China. Hay un montón. Fíjense. En China hay más de 300 pirámides. Lo ponen así, no pirámides, sino Xi'an en el Google Earth, XI''AN. Y van a ver un montón de pirámides. Tienen que navegarlo con cuidado, despacito, llevarlo a unos, la cámara, llevarla a unos 2000 metros de altura. ¿De qué época son? ¿De qué época son? Muy antiguo, no se sabe. Si, hombre, imagínate. Luego veremos unas cosas. Se relaciona una de estas pirámides con, fíjense, muy parecido al complejo de Giza. Se relaciona una de estas pirámides con Qin Shi Huang, el emperador que hizo aquel gran ejército de terracota. Pero luego veremos que no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Es más, las informaciones que se dieron cuando no había internet, hace unos cuantos años, cuando se descubrió aquello, ponían que estaba todo aquello debajo de la Gran Pirámide. Y es mentira, está a 1,5 kilómetros de una de las grandes pirámides. De hecho, la mayor parte de estas pirámides son mucho más grandes que las egipcias. ¿Esta está en China también? Sí, esto que estamos viendo todo es de China. Vamos viendo algunas imágenes. Ahí lo tenemos un poco más claro. Son pirámides de 200 y pico de metros, 260 metros, 300 y pico metros, 500 metros de base. Las tienen como plantadas a la ADN. ¿Cómo? Parece que esté regulado eso. Sí, porque el gobierno las ha cambiado. Porque mira, esta tiene 365 metros de lado. ¿Cuántos tiene la vez? 230 y 234. Se puede subir, pero fíjense que nos vendieron el cuento de que esto estaba debajo de la pirámide. Ahora vamos a la siguiente imagen. Y ahora miramos en el Google Earth dónde está este tinglado de aeroeros. Aquí está la pirámide, ahí está el tinglado, 1,5 kilómetros. Pasa que no tenían ni previsto que iba a existir el Google Earth. La gran pirámide blanca, que posiblemente tenga entre 500 y 700 metros, pero no figura en el Google Earth, no la hemos podido encontrar, o sea, está en alguna de las zonas que no hay definiciones. Sí, también está en Xi'an, pero bastante más al sureste, según algunas indicaciones. Entonces, fíjense, por ejemplo, la gran pirámide blanca tendría unos 300 metros de altura, mientras que la de Dios, mal llamada de Dios, 147 metros. Esto yo encuentro en un manual de culturas antiguas, o sea, un amigo me dice: oye, mira, tengo este manual, mira, que aquí salen las pirámides, y se parecía a los proyectos de casa tuyos.
Lo escaneo, lo paso por internet y me responde un alemán que ha sido Rudolf Fedinger, que fue uno de los ingenieros principales de la línea férrea Pekín-Tíbet. Dice, cuando estaba en aquella zona, estaba en China todavía, dice, pues he visto estas casas y le puedo dar más detalles. Lo que pasa es que no puedo sacar fotografías, porque si me pillan con una cámara fotográfica o con una fotografía, voy preso de por vida. Pero no me impiden hacer dibujos. O sea, China le prohíbe, él tiene un acuerdo con el gobierno chino, no puede sacar fotografías, ni llevar una cámara, ni una foto. Pero sí le permiten hacer dibujos, todo lo que quiera. O sea, que lo que él ve, lo puede dibujar. Entonces le puedo decir, porque dice el año que viene iré. Al tiempo me manda otro email ya con más detalles, entonces, bueno, pero con las medidas, la orientación, todo, una maravilla. Isoko, en Bosnia. Sí, una pirámide, pero es que está incompleta. Es decir, la parte de atrás no se terminó, se empezó a desmanchar, ¿cómo se llama? A romper la montaña para formar, digamos, a agarrar la montaña para formar la cara, y no se terminó. Pero se encuentran cosas como esta. Esto es la huella del supuesto astronauta lunar, supuesta huella lunar. Ya saben por qué digo supuesta huella lunar, ¿no? Pero sí, evidentemente esta es una huella tecnológica, es decir, un calzado tecnológico de hace 8.000 años. El complejo de Teotihuacán en realidad era una usina magnetomotriz, es decir, convertía el campo magnético, la energía magnética terrestre en energía eléctrica. En 1950 aproximadamente el ingeniero Alberto Müller, en México, ingeniero electromecánico que vivió muchos años ahí, en 20 años más o menos fue elaborando su teoría, hizo una maqueta de 16 metros y aquello funcionó. Llevó todo utilizando la escala Tesla, es decir, utilizando una bobina para chispa de alta frecuencia, que en esa maqueta de 16 metros correspondería a un rayo de una tormenta, ese salto de chispa. Bueno, hasta muchos metros, desde muchos metros, el rayo saltaba hasta la pirámide del Sol. Arriba de la pirámide del Sol falta una pieza que Fray Zumarraga, el primer obispo de México, mandó a quitar porque aquello producía fenómenos diabólicos y herejías y tal, claro, grandes luminiscencias y tal, tal. Los nativos, después de las tormentas eléctricas, iban a bañarse al río San Antonio, porque se pensaba que es el que corre por allá detrás, y se iban a bañar porque las aguas estaban luminosas y se curaban de muchas cosas. Y además se recopiló en esa información por qué se llama Avenida de los Muertos, toda esta avenida. Luego tenemos otra imagen. Bueno, esta es la pirámide del Sol desde aquí, pero digamos que por aquí discurre el río San Antonio, que está para allá, y por aquí discurre esto que es la Avenida de los Muertos, ¿no? A la cancha de pelota, el templo de Quetzalcóatl, todo esto, todas eran partes de un gran circuito electrónico, electrotelúrico, para convertir el magnetismo terrestre en electricidad. Teotihuacán, cuando funcionaba, el hijo de Alberto Müller, Enrique, estaba trabajando con un colega sueco en Tenochtitlán, pero aquí descubrieron que eso que ven ahí, este redondel que ven aquí, es un pozo que va hasta 300 metros de profundidad, conecta con una vena del Popocatépetl, el volcán cercano. Entonces, esto era, al parecer, una combinación de usina eléctrica, es decir, para producir electricidad a partir del magnetismo telúrico y la geotermia. Es decir, esto que nos presentan como una ciudad o como un templo de adoración de dioses y cosas raras, pues no tiene nada de eso. Simplemente enormes aparatos. La piedra de la cúspide de la pirámide del Sol era un basalto ferroso, se ve que en algún momento eso no era así, la pirámide era más completa, pero los que fueron sobreviviendo, pero conservando el conocimiento, y las generaciones que vinieron mucho después de los constructores,
supieron aprovecharlas más o menos y reemplazar piezas ya más precarias de las grandes, tanto aquí como en Tenochtitlán como en Teotihuacán. Curiosamente, Teotihuacán significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. O sea que no solamente sería para sacar la industria. Y esto en Tenochtitlán. Toda la sillería exterior es pequeña, porque claro, fueron emparchando, ¿no?, con el tiempo, pero los constructores hicieron con grandes sillares. Por dentro de la pirámide del Sol, me dijo uno de los chicos que ha estado, uno de los arqueólogos, que el sillar pesaría más de 200 toneladas, uno de los sillares. O sea, que adentro es todo mucho más, rocas mucho más grandes. Solo que los aborígenes que han heredado eso lo han ido arreglando. Un poco lo que ha pasado con muchos templos aquí. Vamos con más imágenes. El día que Perú sea completamente descubierto, Egipto queda como un chiringuito turístico. Yo he descubierto pirámides en la selva que dejarían chiquito al complejo de Tenochtitlán, el complejo de Giza. No sé si hay otra pirámide en el mundo más perfecta que la gran pirámide de Giza, porque ese es el colmo del colmo de la perfección. Pero esto parece que es toda una civilización global que hizo las pirámides aquí, allá, porque hay para distintas finalidades, con distintas orientaciones, según las isogoras en donde están y demás, y según la finalidad que tuvieran. Pero, ciertamente, si bien la gran pirámide de Giza es la más perfecta obra jamás construida por mano humana o conocida, es posible que Perú tenga muchas veces más tesoros arqueológicos piramidales que Egipto. Vamos con más imágenes. Fíjense, esto eran cámaras interiores de grandes pirámides, totalmente erosionadas hoy en día. Volvemos a Egipto. Cuando nos muestran Giza, decimos, ¡ah, qué maravilla las 3 pirámides! Bueno, hay 121 pirámides catalogadas, de las cuales algunas solamente quedan los sillares y 2 o 3 hileras de bloques. Pero hay otras que están bastante complejas. Y otros misterios, como por ejemplo este, con 132 depósitos en el complejo de Sequelquet, que cuando un militar ve esto, eso es una galería táctica. Es decir, eso es para guardar explosivos, como tienen hoy en día los cuarteles. El que le haya tocado la mili en artillería o en logística, sabe que eso es un almacén táctico. Eso es que te revienta algo de aquí y no te reviente todo lo demás. En eso ya vamos a ver enseguida lo que se guardaba en la mayor parte de estos, que están vedados al público, pero hay fotos. Esto es el Ramesés I, donde hay muchísimos jeroglíficos y una inscripción de Ramsés II que dice: hemos recuperado este lugar de los dioses. No me acuerdo. Hemos recuperado este lugar de los dioses y a sus hijos y a mis hijos les pido que lo cuiden, que lo veneren. Es decir, que no dice que lo ha construido, dice que lo ha reconstruido. Dice que una palabra que concretamente significa volver a juntar las partes. Es decir, que lo reconstruyó. O sea que cuando entendemos esto con criterio científico, no con la muletilla de los que dicen conocer los jeroglíficos, entendemos que esto es una reconstrucción que hizo en honor a los dioses Ramsés II. Cosa que también veremos luego en otro sitio más raro que esto, pero vamos con esto. Este es el plano del planta, fíjense. Grandes habitaciones muy largas, estrechas, donde no cabía una cama, o sea, no tiene sentido. Además, ahora vemos estas puertecitas, pero la mayor parte de estas puertecitas no existían. O sea, los arqueólogos simplemente abrieron pasito ahí porque hay que entrar, y dar la vuelta por aquí no tiene mucho sentido, y aparte no había mucha cosa de valor, la mayor parte estaba destruido, más o menos rearmado, pero este es el plano de planta. Digamos que esto no tiene ningún sentido, ni puertas ni ventanas en esa situación, y columnas de diorita y otros materiales alternados. El templo del Sol de Ramsés era mucho más complejo antes, son los que se han llevado a Francia. En Francia, por ejemplo, están
las columnas de Diorita que ahora ya no están ahí, y otras partes que andan en los museos por ahí en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia. Pero cuando miramos estas cosas, miramos estos planos de planta sin un dogma, decimos, a ver, ¿para qué hacían esto? Vamos con una. Por ejemplo, esto estaba enterrado, ahora está afuera porque se ha excavado todo, pero esto estaba bajo tierra. Esto en Sorcer, donde está la pirámide escalonada. Y estaba cerrado de tal manera que esto era solo para que pasara una persona por un pasillo, pero todas estas cámaras no tienen ningún sentido. ¿Que jugaban a la escondida? Era para jugar a la escondida del faraón, porque sí, seguro que era. Porque no tienen ningún sentido, es decir, no había una estatuilla, no había un altar, no hay un jeroglífico. Hay una industria fabulosa porque hacer esto una columna de esta artesanalmente de la marinera, pero resulta que no es una columna, son cientos. Había una industria. Lograr estas columnas, además, con unas proporciones cada parte, que luego las veremos un poquito más en detalle, ¿qué era? Pues nosotros hacemos lo mismo, solo que en miniatura. Entonces resulta que esta es el altar del dios Bin. Aquella es la cámara sepulcral de la reina Internet. En fin, todo es místico. En Edfu, lugar muy recomendable, ya no se encuentra la cubierta de cobre que tenía interiormente esto. Esto es un psicotrón. Sí, al costado de esto, por favor, al costado de esto hay unas advertencias de que con esto se puede hacer soñar las peores pesadillas al enemigo, pero cuidado cómo se use porque se puede volver en contra si no se usa correctamente. Más o menos, dicho rápidamente, es eso la inscripción que tiene de este lado esta cámara, es decir, es un psicotrón, tal como fabricamos nosotros hace 30 años. Fíjense, las cámaras absolutamente inexplicables, donde meterse significa ir a gatas, retorcerse, tener que agacharse, salir y llegan a una cámara y dicen, joder, vale, a poner una escalerita y subirme por aquí. ¿Y eso era para llevar un féretro? Mandó hacerlo y cuando me muera quiero que sufran, ¿no? No tiene ningún sentido. Estas cámaras no tienen ningún sentido sepulcral. En ninguna de las pirámides se ha encontrado una momia. Las momias están en el Valle de los Reyes, en las tumbas de los faraones. En las pirámides se han encontrado algunos pedazos, se han encontrado algún cadáver, evidentemente muy posterior. O sea, claro, imagínense que si yo me voy al abandonado centro del balneario de Aigües, en Alicante, que está abandonado hace 50 años, y mato un tío ahí y lo dejo ahí, bueno, pues dentro de 100 años dirán, oh, este es el gran constructor del balneario. No tiene sentido, o sea, es como, qué sé yo, se me perdió, no sé, el teléfono móvil en el Valle de los Caídos y vamos a suponer esto medio que se pierde, después vienen los arqueólogos y dicen, mira, en la época de Franco, Franco ganó la guerra porque tenía teléfono móvil. O sea, es así el tipo de absurdo que tienen las deducciones que hacen los arqueólogos. ¿Por qué? No todos los arqueólogos, ya les digo, pero la oficialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no consultan con psicólogos, con psicoantropólogos, con albañiles, con ingenieros, con técnicos, con biólogos, con botánicos, no consultan nada. Descubren algo y dicen, yo lo descubrí, yo sé lo que hay. Yo ya sé, y te arman una historia, en 3 días ya tienen toda la teoría de todo cómo fue. Entonces eso, basta que le des una patadita y se cae como una montaña de latas de los supermercados, por favor. Vamos con la siguiente. La modificación de los balones, ¿lo podrían hacer ahí y luego llevarlos al Valle de los Reyes? O sea, sí, además se sabe, fíjate que además se sabe cómo se hacían las momias. Es decir, hay un proceso que se llama taxidermia, que es lo mismo que con los animales, ¿no es cierto?, disecados,
que se hacía con los faraones, y está descrito, se sabe los lugares, la técnica y todo, porque eso lo han escrito todos. Hacia dentro de la pirámide. No tiene nada que ver con la pirámide. Si hubieran conocido el poder disecante de la pirámide, bueno, es que a lo mejor lo conocían, pero como conocían otros efectos, decían, no vamos a usar esto para disecar a un muerto cuando es algo que sirve para la vida. Porque lo cierto es que hasta los egipcios utilizaron las pirámides terapéuticamente, como vamos a ver luego en el menú. Los egipcios de la cuarta dinastía, en las pirámides que llamamos de la pirámide. Ahí está, sí. Esta es la escalonada de Sócer. Imagínense otra, vamos a ver otra imagen. Lo que vemos aquí, fíjense que esto es el muro, realmente el revestimiento original. Lo que estamos viendo, el escalonado, es el esqueleto, lo que queda, ¿no? Pero la pirámide tenía esto cubierto. Hombre, han sido cantera las pirámides durante eones, bueno, durante milenios. Vamos con la imagen. Fíjense este entramado que tiene 375 metros de ancho con ese montón de cámaras, son un mogollón ahí en Sócer. No dejan entrar. Intenté, pero me dio la por injusto que tal, ¿verdad? Pero fíjense cómo es adentro de la pirámide, que tampoco está accesible al público, solo que hay mucha documentación y con algunos permisos no se pueden usar. Estos son 11 pozos con un túnel. Vamos a la siguiente imagen, lo vamos a ver más claro, ya más en 3D. Este es clarísimo también, que es un computador. Esto es un aparato muy curioso porque aquí tenemos la galería inferior, pero esto es una especie de tolva que tiene 36 metros de alto. Y unos 36 metros de alto por unos 8 metros de lado. ¿Eso es una especie de tolva o chimenea o qué? ¿Tú que lo guste? O es que cogían al faraón y lo tiraban por ahí. Pues no tiene sentido. Esto es un aparato que no sabemos realmente cómo y para qué funcionaba. Aquí lo tienen más claro. La tolva, la entrada, las galerías interiores y los pozos, con unos 27 metros de profundidad y otro tanto en horizontal, pero que además van un poco irregulares, solo que no se tocan entre sí. Nadie sabe para qué se usa, todavía no sabemos. Aquí vemos la entrada del complejo, que antes lo veíamos de arriba, que estaba excavado recientemente. Bueno, ahora han sacado todo eso, todo el alrededor, y ha quedado esto, y han hecho esa marranada que han hecho ahí arriba. Bueno, sobre esto, la teoría no es tan teoría, es decir, hay cosas que cuando las ves dices, joder, esto es una rueda, ¿no? Porque es redonda, porque tiene un eje, esto es una rueda. Bueno, puede ser una rueca, tiene una rueda. Puede ser para mover, puede ser para que gire un mecanismo, puede ser para que funcione un vehículo, pero conceptualmente es una rueda. En este caso tenemos una pared dispersora de calor, como vamos a ver en la siguiente. Cuando mira un ingeniero que trabaja con energía nuclear, dice, mira, esto es una medida de seguridad para aumentar la dispersión de calor. Hay unas proporciones donde, y además un mayor aprovechamiento de la superficie para que haya una disipación. Seguimos. ¿Has estado? Hombre. Fíjate la maqueta, aquí, gracias. Fíjate que esto estaba, la mayor parte del centro estaba cubierto. Todo esto era un túnel, un laberinto armado de paredes. Bueno, lo que hacían aquí los faraones, que también lo aprovecharon, porque todavía estuvo hasta bastante después de la cuarta dinastía, estaba techado, era un laberinto en el cual el faraón hacía la fiesta de la prueba del Semjet. Es decir, el faraón tenía que demostrarle al pueblo que estaba en condiciones de reinar, de seguir gobernando. Y algunos faraones reinaron hasta 3 veces, o sea, el mismo faraón con 3 nombres distintos. Por eso hay cronologías que, aún cogiendo lo más ortodoxo del oficial, pues no cuadra y no encaja. Claro, ves 3 tíos distintos. Y dicen, pero ¿cómo? Era un niño. Y dice, sí, claro que no era. Pero ¿cómo no aceptan idiotas los egipcios de poner en el gobierno? ¡Niño! Que no eran idiotas, por Dios.
Era el faraón que tenía 90 años y seguía reinando porque volvía a hacer la iniciación y demostraba que podía hacer todo el laberinto, encontrarse con un toro, salir corriendo, volver todo el laberinto para atrás. Y salir vivo. Entonces podía seguir gobernando. Y así había distintos faraones han hecho distintas pruebas. Las pruebas no las diseñaban ellos, se las diseñaba el cuerpo sacerdotal. A los que les interesaba que el que les gobernara fuera un Dios realmente fuerte, mental y físicamente, aparte de las pruebas espirituales. Vamos con más. Bueno, estas piedras hoy en día soldadas, posiblemente originalmente no estuvieron soldadas, simplemente una sobre otra. Algunas son como estas, convexas. Seguimos con las imágenes y vemos esta, aquí la vemos más en detalle. Esto hay una industria tremenda para hacer todo esto. Con la siguiente, vemos que en la parte de adentro, estas son cóncavas. Y esto no es que dicen, mira, vamos a hacer unas teclas así con la rodilla, ¿sabes? Aquí hay una perfección milimétrica, más bien micrométrica, porque resulta que realmente esto no es una ilusión, la he medido, y abajo es más alta y se va haciendo en una escala hasta que arriba es realmente más pequeña, no es una ilusión óptica. Entonces, hay un conocimiento de matemática, de geometría, y además no es una columna que hizo cuántos Miguel Ángel hubieran necesitado para hacer esto artesanalmente. Aquí hay una industria. Esto me recuerda a hangares, y estas son maquetas que han hecho los mismos arqueólogos, o sea, la reconstrucción integral la han hecho los mismos arqueólogos. ¿Y a qué me le llaman templos? Si lo que han hecho son hangares, son galpones, son tinglados. Porque era cerrado. O sea, eso no estaba para que el viento, el viento que era los hermanos, ¿no? Vamos con otra. Bueno, pero entonces aquí vemos un muro de dispersión de calor en Chernobyl. Los arqueólogos del futuro, cuando encuentren esto, los restos que quedan, dirán, ah, es que aquí adoraban al dios Atom. Y nadie se explicará para qué.